Mientras yo estaba de viaje visitando a mi hermana, mi nuera alquiló mi casa a completos desconocidos. Me envió un mensaje burlándose: vas a aprender una cosa o dos sobre presumir, atrevida. Y adjuntó un video donde una familia entera entraba a mi hogar con maletas. Yo solo sonreí. Ella no tenía idea de lo que yo había hecho antes de partir. Me llamo Lucía, tengo 62 años, y esta casa que ves no me la regaló nadie. La compré con mis propias manos, con décadas de trabajo, con noches sin dormir, con sacrificios que la gente de ahora ni siquiera imagina. Enviudé hace 3 años. Mi esposo y yo construimos esta vida juntos, ladrillo a ladrillo, hasta que una enfermedad se lo llevó y me dejó sola en estas paredes que tanto amamos. Pero nunca me rendí. Seguí adelante. Seguí trabajando. Seguí cuidando lo que era mío. Tengo un hijo, Fernando. Es un buen hombre, trabajador, respetuoso. Siempre fuimos cercanos. Pero hace 5 años se casó con Elena, y desde ese día mi vida comenzó a llenarse de pequeñas espinas que al principio parecían inofensivas. Elena es de esas personas que sonríen mientras clavan el cuchillo, que hablan con dulzura pero llenan cada palabra de veneno, que nunca dicen directamente lo que piensan, pero se aseguran de que lo sientas en cada gesto, en cada mirada, en cada comentario disfrazado de broma. La primera vez que la conocí, vino a cenar a mi casa. Recorrió cada habitación con esos ojos que lo miden todo, que calculan, que comparan. Se detuvo en la sala, tocó las cortinas, observó los muebles, y soltó una risa suave. «¡Qué suerte tienes, Lucía! Una casa tan grande, toda para ti sola. Fernando y yo apenas podemos pagar el alquiler de nuestro apartamento». Lo dijo como si fuera una conversación casual, pero yo sentí el peso de esa frase. No era admiración. Era envidia pura. Con el tiempo, los comentarios se volvieron más frecuentes. Cada vez que nos visitaban, Elena encontraba la manera de mencionar mi casa. Debe ser maravilloso tener tanto espacio. Nosotros vivimos apretados, pero bueno, algún día. Si tuviéramos una casa así, podríamos hacer tantas cosas. Siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Siempre con ese tono que parecía inocente, pero que escondía un reclamo. Yo nunca respondía. Mantenía la calma, servía el café, cambiaba de tema. Porque sabía que si le daba importancia, si mostraba que me molestaba, ella lo usaría en mi contra. Elena es de las que se alimentan de las reacciones ajenas. Así que aprendí a no darle ese gusto. Pero las cosas no se quedaron solo en comentarios. Poco a poco, Elena comenzó a pedir favores. Al principio eran pequeños. «Lucía, ¿podemos guardar unas cajas aquí por unos días? Nuestro apartamento es muy chico». Yo aceptaba porque no quería crear problemas con mi hijo. Las cajas se quedaban semanas. Luego meses. Luego llegaban más cajas. Después vinieron las visitas sorpresa. Pasábamos por aquí y pensamos en saludarte. Pero no era solo un saludo. Se quedaban horas. Usaban mi baño, comían de mi cocina, se acomodaban en mi sala como si fuera de ellas. Y Elena siempre encontraba algo que criticar disfrazado de sugerencia. «Deberías cambiar estas cortinas, Lucía. Ya se ven viejas. Este sofá ya no está de moda, ¿no crees?». Como si mi casa fuera un proyecto de decoración que ella tenía derecho a dirigir. Luego comenzó a pedir la casa prestada para eventos. «Lucía, unas amigas y yo queremos hacer una reunión. ¿Podríamos usar tu sala? La nuestra es muy pequeña». Yo acepté la primera vez porque pensé que sería algo tranquilo. Llegaron 8 mujeres, dejaron todo desordenado, mancharon mi alfombra con vino, y cuando me quejé sutilmente, Elena se ofendió. «Solo era una mancha pequeña, Lucía. No seas exagerada». Como si yo fuera la problemática por cuidar mis cosas. Fernando nunca veía nada malo. Cuando yo intentaba hablar con él, me decía que Elena solo estaba siendo amigable, que yo malinterpretaba sus intenciones, que debía ser más flexible. Y yo me callaba porque no quería ser la suegra conflictiva, la que mete cizaña en el matrimonio de su hijo. Así que seguí aguantando. Pero Elena interpretó mi silencio como debilidad. Comenzó a volverse más atrevida. Me pedía las llaves de la casa para venir cuando yo no estaba. «Solo quiero regar tus plantas, Lucía».
Pero yo llegaba y encontraba cosas movidas, cajones abiertos, objetos fuera de lugar. Una vez hasta encontré ropa suya colgada en mi armario. Cuando le pregunté, se rió. Ay, Lucía, es que me bañé aquí porque en mi casa se fue el agua caliente. No es para tanto. Cada incidente era pequeño. Nada que pudiera señalar como grave. Pero sumados, formaban un patrón. Elena estaba invadiendo mi espacio, cruzando límites, tratando mi casa como si fuera suya. Y lo peor es que lo hacía con esa sonrisa, con esa actitud de estoy haciendo algo bueno, como si yo debiera estarle agradecida. Hasta que llegó el momento en que ya no pude más. Mi hermana Inés me llamó desde la ciudad donde vive, a 6 horas de distancia. Está enferma, necesitaba ayuda con unos trámites médicos, y me pidió que fuera a visitarla por 2 semanas. Yo acepté de inmediato. Inés es mi única hermana, la quiero profundamente, y no iba a dejarla sola. Cuando le conté a Fernando sobre mi viaje, Elena estaba presente. Y vi ese brillo en sus ojos. Ese brillo que ya conocía bien. Esperó a que Fernando saliera de la habitación y se acercó a mí con esa sonrisa calculadora. Lucía, qué coincidencia. Justo estaba pensando que Fernando y yo necesitamos un descanso. ¿Podríamos quedarnos en tu casa mientras estás fuera? Sería perfecto. Podríamos cuidarla, regar las plantas, asegurarnos de que todo esté bien. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. Miré a Elena directamente a los ojos y por primera vez en 5 años le dije que no. No, Elena. Esta vez no. Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que ni yo misma esperaba. Vi cómo su sonrisa se congelaba, cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente, procesando lo que acababa de escuchar. Durante 5 años había dicho que sí a todo. A cada favor, a cada invasión, a cada abuso disfrazado de petición amable. Pero esta vez algo dentro de mí había cambiado. Esta vez sentí que si cedía una vez más, perdería completamente el control sobre mi propia vida, sobre mi propio espacio. Elena parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Perdón?, dijo con esa voz que intentaba sonar confundida, pero que ya comenzaba a llenarse de irritación. Solo estoy ofreciendo ayudarte, Lucía. Cuidar tu casa mientras no estás. Es lo que hace la familia. Aprecio la oferta, respondí manteniendo la calma, pero ya tengo todo organizado. La casa va a estar bien cerrada. No necesito que nadie se quede aquí. Mi voz era tranquila pero firme. No había espacio para negociación en mis palabras. Vi cómo el rostro de Elena cambiaba. La máscara de amabilidad comenzó a resquebrajarse. ¿Estás diciendo que no confías en nosotros? En tu propio hijo y en mí. Ahora su voz tenía ese tono de víctima ofendida que también sabía usar. Esa estrategia que siempre funcionaba con Fernando. No se trata de confianza, dije firmemente. Se trata de que prefiero que mi casa esté cerrada mientras viajo. Es mi decisión. No iba a dejarme arrastrar a una discusión emocional. No iba a permitir que me hiciera sentir culpable por poner un límite. Elena se quedó mirándome con una intensidad que nunca antes había visto. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Está bien, Lucía. Como quieras. Al fin y al cabo, es tu casa. La forma en que dijo tu casa sonó como una acusación, como si yo fuera egoísta por tener algo que ella no tenía. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir nada más. Esa noche, Fernando vino a hablar conmigo. Estaba incómodo, podía verlo en la forma en que evitaba mi mirada. Mamá, Elena está muy dolida. Dice que la rechazaste de mala manera. Solo quería ayudar. La voz de mi hijo sonaba cansada, como si estuviera repitiendo palabras que había escuchado una y otra vez. Fernando, le dije tomando su mano, no la rechacé de mala manera. Solo le dije que no necesitaba que se quedaran en mi casa mientras viajo. Eso no es un rechazo, es simplemente establecer un límite. Necesitaba que mi hijo entendiera que yo no era la villana en esta historia. Él suspiró profundamente. Lo sé, mamá. Pero ya sabes cómo es Elena. Cuando se siente rechazada, se pone difícil. Solo pensé que tal vez podrías reconsiderarlo, para mantener la paz. Y ahí estaba otra vez. La petición de que yo cediera para que otros estuvieran cómodos.
para que Elena no hiciera berrinches, para que Fernando no tuviera que lidiar con su esposa molesta. No, hijo. Esta vez no voy a reconsiderarlo. Mi casa va a quedarse cerrada mientras estoy con Inés. Y eso no está abierto a discusión. Mi voz era suave pero inquebrantable. Vi la resignación en los ojos de Fernando. Asintió lentamente y se fue. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Elena no volvió a visitarme. Fernando me llamaba ocasionalmente, pero las conversaciones eran breves y tensas. Yo seguí preparando mi viaje sin prestarle mucha atención al drama. Tenía cosas más importantes en que pensar. Mi hermana Inés me necesitaba. Pero había algo que me inquietaba. Conocía a Elena lo suficiente como para saber que ella no iba a dejar las cosas así. Durante 5 años la había visto manipular situaciones, victimizarse, conseguir lo que quería a través de chantajes emocionales. Una mujer así no acepta un no tan fácilmente. Así que tomé precauciones. Contraté a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de mi casa. Elena tenía una copia de las llaves viejas. Me las había pedido hacía 2 años por emergencias, y yo ingenuamente se las había dado. Pero ahora esas llaves ya no servían. Instalé cerraduras nuevas, más seguras, con códigos que solo yo conocía. También hice algo más. Contraté a una empresa de seguridad y mandé instalar cámaras discretas en puntos estratégicos de mi casa. En la entrada principal, en la sala, en la cocina, en el pasillo. No eran visibles a simple vista, pero cubrían todos los ángulos importantes. Las cámaras estaban conectadas a mi teléfono. Podía ver en tiempo real lo que sucedía en mi casa desde cualquier lugar donde estuviera. Le mencioné esto a mi vecino Juan, un hombre de confianza que vive en la casa de al lado desde hace 20 años. Juan es abogado, jubilado, y siempre ha sido una persona honorable. Le expliqué la situación sin entrar en muchos detalles. Juan, voy a estar fuera 2 semanas. Si ves algo extraño en mi casa, cualquier cosa fuera de lo normal, llámame de inmediato. Él asintió con seriedad. Cuenta con ello, Lucía. Estaré atento. También fui al registro público y saqué copias certificadas de la escritura de mi propiedad. Las dejé con Juan junto con una carta notariada donde establecía claramente que nadie tenía permiso para entrar a mi casa durante mi ausencia. Cualquier persona que entrara sin mi consentimiento estaría cometiendo allanamiento de morada. Juan guardó todo en un sobresellado. Puede parecer exagerado, pero mi instinto me decía que necesitaba protegerme. Y he aprendido a confiar en mi instinto. El día antes de mi viaje, limpié mi casa completamente. Guardé todos los objetos de valor en una caja fuerte que tengo instalada en mi habitación. Dejé algunos objetos que parecían valiosos, pero que en realidad no lo eran. Fotografías en marcos plateados que parecían de plata, pero eran de metal común. Un reloj decorativo que parecía antiguo, pero que había comprado en una feria por $15. Pequeñas trampas visuales por si alguien decidía entrar y tomar cosas. Revisé cada ventana, cada puerta, cada cerradura. Me aseguré de que todo estuviera perfectamente cerrado. Activé las cámaras de seguridad y verifiqué que estuvieran funcionando correctamente en mi teléfono. Todo estaba listo. La mañana de mi partida, tomé mi maleta y cerré la puerta de mi casa con las nuevas llaves. Sentí una extraña mezcla de tranquilidad y anticipación. Sabía que había hecho todo lo posible para proteger lo que era mío. Y si Elena intentaba algo, estaría preparada. Subí al autobús que me llevaría a la ciudad donde vive Inés. Durante el viaje, revisé mi teléfono constantemente. Las cámaras mostraban mi casa exactamente como la había dejado. Vacía, silenciosa, segura. Me relajé un poco. Llegué a casa de Inés al anochecer. Mi hermana me recibió con un abrazo apretado. Se veía cansada, más delgada que la última vez que la había visto, pero su sonrisa era genuina. Gracias por venir, Lucía. No sabes cuánto necesitaba tenerte aquí. Pasamos la primera noche poniéndonos al día, hablando sobre su salud, sus tratamientos médicos, los trámites que necesitaba resolver. Me sentí útil, necesaria. Era bueno estar ahí para mi hermana. Al día siguiente por la mañana, mientras preparaba el desayuno, mi teléfono vibró. Era un mensaje. De Elena. Miré la pantalla de mi teléfono y sentí como mi estómago se contraía.
El mensaje de Elena decía: vas a aprender una cosa o dos sobre presumir, atrevida. Debajo del texto había un video adjunto. Con manos temblorosas, presioné play. Lo que vi me dejó sin aliento. Era mi casa, mi sala. Y había gente por todas partes. Una familia completa entraba por mi puerta principal con maletas, bolsas, mochilas. Conté rápidamente. Eran 10 personas. Adultos, niños, ancianos. Todos desconocidos. Todos entrando a mi hogar como si tuvieran todo el derecho del mundo. Y detrás de ellos, sosteniendo la puerta abierta con una sonrisa triunfante, estaba Elena. El video continuaba mostrando cómo esa familia se dispersaba por mi casa. Los niños corriendo por el pasillo. Una mujer dejando su maleta en mi sofá. Un hombre abriendo mi refrigerador. Y la voz de Elena de fondo, dulce y hospitalaria. Están en su casa. Pónganse cómodos. Tienen todo el lugar para ustedes durante 2 semanas. El video terminó. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Inés me miró preocupada desde la mesa. ¿Qué pasa, Lucía? Estás pálida. No podía hablar. No podía procesar lo que acababa de ver. Llegó otro mensaje de Elena. Encontré una familia que necesitaba un lugar donde quedarse y tu casa estaba vacía desperdiciándose. Les cobré $400 por las 2 semanas. Al menos ahora tu preciosa casa está siendo útil para alguien. Deberías agradecerme. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. $400. Elena había alquilado mi casa. Mi propiedad. Sin mi permiso. A completos extraños. Y se había quedado con el dinero. No solo había invadido mi espacio, no solo había cruzado todos los límites imaginables, sino que además estaba lucrando con algo que no le pertenecía. Otro mensaje más. Por cierto, tuve que forzar la entrada porque cambiaste las cerraduras. Qué desconfiada eres, Lucía. Pero conseguí que un cerrajero abriera la puerta. Me costó $50, así que técnicamente solo gané 350. Pero el punto no es el dinero. El punto es enseñarte que no eres mejor que nadie solo porque tienes una casa grande. Respiré profundamente. 1, 2, 3 veces. Sentí la rabia subiendo por mi garganta como lava hirviente. Quería gritar. Quería tomar el primer autobús de regreso. Quería presentarme en mi casa y sacar a toda esa gente a empujones. Quería enfrentar a Elena y decirle exactamente lo que pensaba de ella. Pero no hice nada de eso. En lugar de eso, me senté tranquilamente. Dejé el teléfono sobre la mesa. Miré a Inés y le sonreí. Todo está bien, hermana. Solo un pequeño inconveniente que ya está siendo manejado. Mi voz sonaba calmada, casi indiferente. Inés me observó con escepticismo, pero no insistió. La verdad es que Elena no sabía lo que yo había hecho antes de irme. No sabía que cada segundo de su intrusión estaba siendo grabado en alta definición por 4 cámaras diferentes. No sabía que había cambiado las cerraduras precisamente porque anticipé algo así. No sabía que al forzar la entrada había cometido un delito grave. No sabía que Juan, mi vecino abogado, ya había recibido una notificación automática de las cámaras de seguridad cuando detectaron movimiento en mi casa. Abrí la aplicación de las cámaras en mi teléfono. Efectivamente, todo estaba siendo grabado. Vi a Elena caminando por mi sala como si fuera la dueña, señalándoles a los extraños dónde podían dejar sus cosas. Vi cómo abría cajones, armarios, mostrándoles mi casa sin el menor respeto. Vi a los niños saltando en mi sofá, a una mujer usando mi cocina, a un hombre recostado en mi cama. Cada imagen quedaba registrada. Cada segundo era evidencia. Marqué el número de Juan. Contestó al segundo timbre. Lucía, justo iba a llamarte. Las cámaras se activaron hace 1 hora. Hay gente en tu casa. Su voz sonaba preocupada y molesta. Lo sé, Juan. Ya lo vi. ¿Podrías hacerme un favor? Mi voz era serena, casi fría. ¿Podrías ir a la policía y presentar una denuncia por allanamiento de morada? Tienes la carta notariada donde establezco que nadie tiene permiso para entrar. Las cámaras están grabando todo. Es suficiente evidencia. Hubo un silencio del otro lado de la línea.
Luego Juan habló con un tono de satisfacción apenas contenida. Será un placer, Lucía. Voy en este momento. Gracias, Juan. Mantén todo documentado. Voy a necesitar cada grabación, cada fecha, cada hora. Esto va a resolverse de la manera correcta. Colgué el teléfono y sentí una extraña calma apoderarse de mí. Elena pensaba que me había ganado. Pensaba que me había humillado, que me había enseñado una lección, que había demostrado algún punto absurdo sobre mi supuesta arrogancia. Pero en realidad, ella misma acababa de cavar su propia tumba. Pasé el resto del día ayudando a Inés con sus trámites médicos. La acompañé al hospital, hablé con sus doctores, organicé sus medicamentos. Mantuve mi mente ocupada en lo que realmente importaba, estar presente para mi hermana. Pero cada pocas horas revisaba mi teléfono y veía las actualizaciones de Juan. Denuncia presentada. La policía va a enviar una patrulla a verificar la situación. Los oficiales llegaron. Están hablando con la gente que está dentro de tu casa. La familia que estaba adentro dice que alquilaron la casa por una aplicación. Elena les mostró supuestas autorizaciones falsas. Están asustados y confundidos. Elena acaba de llegar. Los oficiales la están interrogando. Cada mensaje de Juan era como una pieza de dominó cayendo exactamente donde debía caer. El plan estaba funcionando. No porque yo fuera vengativa, sino porque simplemente había dejado que las consecuencias naturales de las acciones de Elena siguieran su curso. A la mañana siguiente recibí una llamada de Fernando. Su voz sonaba destrozada, confundida, enojada. Mamá, ¿qué está pasando? La policía estuvo en tu casa. Elena dice que tú la denunciaste. Dice que solo estaba tratando de ayudar. Que encontró una familia que necesitaba un lugar y pensó que sería bueno usar tu casa en lugar de dejarla vacía. No entiendo por qué estás haciendo tanto drama por esto. Respiré profundamente antes de responder. Fernando, Elena alquiló mi casa sin mi permiso. Forzó la entrada porque cambié las cerraduras. Le cobró dinero a gente desconocida por usar mi propiedad. Eso no es ayudar. Eso es un delito. Pero mamá, es solo una casa. Está vacía. ¿Qué daño podía hacer que alguien la usara por unos días? La voz de Fernando sonaba desesperada, tratando de justificar lo injustificable. No es solo una casa, Fernando. Es mi propiedad. Mi patrimonio. El resultado de 30 años de trabajo. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a disponer de ella sin mi consentimiento. Ni siquiera tu esposa. Mi voz era firme pero no agresiva. Necesitaba que Fernando entendiera la gravedad de la situación. Elena dice que lo hizo porque estaba siendo egoísta. Que te negaste a dejarla quedarse ahí solo por orgullo. Que esta era su manera de demostrarte que tu casa podía servir para algo bueno en lugar de solo quedarse vacía mientras tú presumes de tenerla. Fernando estaba repitiendo exactamente las palabras de Elena. Podía escuchar su voz detrás de cada frase. Fernando, escúchame bien. Elena no tiene ningún derecho sobre mi casa. Ninguno. El hecho de que yo dijera que no a su petición no le daba permiso para hacer lo que hizo. Eso se llama violación de propiedad privada. Y tiene consecuencias legales. Mi hijo guardó silencio por un momento largo. Luego suspiró. Mamá, por favor. Retira la denuncia. Elena está muy alterada. Dice que la estás avergonzando por algo que hizo con buenas intenciones. Por favor. No, Fernando. Esta vez no. Y colgué el teléfono. Durante los siguientes días, mi teléfono no dejó de sonar. Mensajes de Fernando suplicándome que reconsiderara. Mensajes de Elena alternando entre insultos furiosos y súplicas dramáticas. Mensajes de personas que ni siquiera conocía, probablemente amigas de Elena, diciéndome que estaba exagerando, que era una suegra amargada, que estaba destruyendo a una familia por un simple malentendido. Ignoré cada uno de esos mensajes. En cambio, me mantuve enfocada en Inés. Pasaba mis días acompañándola a consultas médicas, ayudándola con las compras, cocinando para ella, simplemente estando presente. Por las noches, revisaba las actualizaciones de Juan y las grabaciones de las cámaras de seguridad. Juan me mantenía informada de cada desarrollo.
La policía revisó las grabaciones de tus cámaras. Todo quedó registrado perfectamente. Se ve claramente cómo Elena fuerza la entrada, cómo ingresa gente desconocida, cómo ella les muestra la casa como si fuera suya. Es evidencia contundente, Lucía. La familia que alquiló tu casa ya se fue. Estaban aterrorizados cuando se dieron cuenta de que habían sido engañados. Dijeron que Elena les ofreció la casa a través de una plataforma de alquileres vacacionales, con fotos y todo. Crearon un perfil falso usando fotos de tu casa que probablemente tomó durante sus visitas anteriores. Esta gente pagó de buena fe pensando que era legítimo. Eso me hizo sentir aún más indignada. Elena no solo había violado mi propiedad, sino que también había estafado a gente inocente. Había creado todo un esquema fraudulento usando mi casa como carnada. Esto iba mucho más allá de un simple conflicto familiar. Esto era criminal. Juan continuó. Hablé con un colega que trabaja en la fiscalía. Me dice que Elena enfrenta cargos potenciales por allanamiento de morada, fraude, apropiación indebida y posiblemente estafa. Son delitos graves. Lucía, esto no va a desaparecer con una disculpa. No quiero que desaparezca con una disculpa, respondí con firmeza. Quiero que enfrente las consecuencias de sus acciones. Durante 5 años toleré sus abusos porque no quería crear problemas. Pero esto cruzó la línea. Esto fue premeditado, calculado y malicioso. Entiendo perfectamente, dijo Juan con un tono de aprobación. Y para que sepas, tienes todo mi apoyo. Lo que Elena hizo es imperdonable. Esa noche, mientras preparaba la cena para Inés, mi hijo volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba diferente. Menos defensiva, más cansada. Mamá, necesito hablar contigo. De verdad hablar contigo. Sin Elena presente. ¿Puedo llamarte más tarde cuando ella no esté? Claro, Fernando. Llámame cuando quieras. Colgué sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Tal vez mi hijo finalmente estaba comenzando a ver la realidad. 2 horas después, mi teléfono sonó nuevamente. Era Fernando. Y por primera vez en semanas, su voz sonaba completamente suya, sin el eco de las palabras de Elena detrás. Mamá, encontré algo. Revisé el teléfono de Elena mientras dormía. Tiene mensajes con sus amigas planeando todo esto. Desde hace semanas. Desde antes de que tú le dijeras que no podía quedarse en tu casa. Sentí que mi respiración se detenía. ¿Qué quieres decir con que lo planeo desde antes? Hay mensajes de hace un mes donde Elena le dice a una amiga que va a enseñarte una lección. Que estás muy orgullosa de tu casa y que necesitas aprender humildad. Que cuando te fueras de viaje, ella iba a hacer algo que te pusiera en tu lugar. Lo tenía todo planeado. Mamá. Tu negativa solo le dio una excusa para justificarlo, pero ella ya había decidido hacer esto mucho antes. La voz de Fernando sonaba rota, traicionada. ¿Tienes capturas de pantalla de esos mensajes? Pregunté manteniendo la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y vindicación. Sí. Las tomé todas. También encontré los registros de la plataforma de alquiler que creó. Usó fotos que tomó durante sus visitas a tu casa. Escribió descripciones inventadas. Incluso falsificó documentos que supuestamente probaban que ella tenía autorización para alquilar la propiedad. Mamá, esto fue un fraude elaborado. No fue un impulso. No fue un favor mal entendido. Fue intencional. Envíame esas capturas de pantalla, Fernando. Todas. Mi voz era calmada pero firme. Ya lo hice. Te las envié por correo electrónico hace unos minutos. Hubo una pausa larga. Mamá, lo siento. Siento no haberte creído. Siento haber defendido a Elena cuando claramente estaba abusando de ti. Siento haber minimizado tus preocupaciones todos estos años. Tenías razón sobre ella desde el principio. Sentí que mi corazón se ablandaba un poco. Fernando, tú no eres responsable de las acciones de tu esposa. Pero aprecio que finalmente estés viendo la verdad. No sé qué voy a hacer, mamá. No sé cómo seguir con alguien capaz de algo así. Ella no solo te traicionó a ti, me traicionó a mí también. Me hizo defender lo indefendible. Me hizo ver como un tonto frente a ti. Su voz se quebró ligeramente. Tómate tu tiempo,
Hijo, esto es mucho para procesar. Pero quiero que sepas que pase lo que pase entre tú y Elena, yo siempre voy a estar aquí para ti. Eres mi hijo. Eso nunca va a cambiar. Hablamos unos minutos más antes de colgar. Inmediatamente abrí mi correo electrónico y revisé las capturas de pantalla que Fernando había enviado. Y ahí estaba todo. Mensajes de Elena con sus amigas hablando sobre cómo yo era una presumida, cómo necesitaba que me bajaran los humos, cómo ella iba a demostrarme que mi casa no me hacía mejor que nadie. Conversaciones completas planeando el alquiler fraudulento. Risas sobre cómo yo iba a reaccionar cuando descubriera a extraños en mi casa. Había incluso un mensaje donde Elena decía: le voy a cobrar solo $400 para que no sea mucho dinero. No quiero que parezca que lo hago por beneficio económico. Quiero que quede claro que lo hago para enseñarle una lección sobre humildad. Cada mensaje era más revelador que el anterior. Esta mujer había dedicado tiempo y energía a planear cómo humillarme. No era un acto impulsivo nacido de la frustración. Era venganza premeditada disfrazada de justicia moral. Reenvié todas las capturas a Juan. Su respuesta fue inmediata: esto es oro puro para el caso. Con esta evidencia, la fiscalía puede demostrar premeditación. Los cargos van a ser mucho más severos. Elena no va a poder alegar que fue un malentendido o un error de juicio. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Inés, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Era una mujer que se identificó como oficial de la fiscalía. Señora Lucía, la llamo en relación al caso contra Elena. Hemos revisado toda la evidencia que su abogado presentó. Las grabaciones de video, los documentos notariados, los mensajes de texto, el perfil fraudulento en la plataforma de alquiler. Tenemos suficiente para proceder con cargos formales. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa que Elena va a enfrentar un juicio. Los cargos incluyen allanamiento de morada agravado, fraude en línea, apropiación indebida y falsificación de documentos. Si es declarada culpable, está mirando a multas significativas y posible tiempo en prisión. También tendrá antecedentes penales permanentes. La oficial hizo una pausa. Quiero que entienda la seriedad de esto. No es un caso civil menor. Son cargos criminales. Entiendo perfectamente, respondí. Y quiero que el caso proceda. Elena tuvo muchas oportunidades de respetar límites y decidió ignorarlos todos. Las consecuencias de eso son suyas, no mías. Muy bien. La mantendremos informada de cada paso del proceso. Necesitaremos que regrese eventualmente para dar testimonio, pero por ahora puede continuar con su viaje. Todo está documentado. La oficial se despidió profesionalmente. Colgué el teléfono y miré a Inés, quien había estado escuchando toda la conversación con los ojos muy abiertos. Lucía, ¿estás segura de que quieres llegar tan lejos? Es tu nuera. Es la esposa de tu hijo. Tomé la mano de mi hermana y la miré directamente a los ojos. Inés, si yo dejo que esto pase sin consecuencias, ¿qué mensaje estoy enviando? ¿Que la gente puede abusar de mí siempre y cuando sean familia? ¿Que mis límites no significan nada? No, ya no más. Los días en casa de Inés comenzaron a tomar un ritmo más tranquilo. Me enfocaba en cuidar a mi hermana, en acompañarla, en estar presente para ella como había planeado desde el principio. Pero cada noche, antes de dormir, revisaba las actualizaciones del caso. Juan me mantenía informada de cada detalle, cada desarrollo, cada movimiento legal. Elena contrató un abogado, me escribió Juan una tarde. Un abogado bastante caro, por cierto. Están intentando negociar para reducir los cargos. Argumentan que fue un malentendido familiar que se salió de control. Que Elena pensaba que estaba haciendo algo bueno al no desperdiciar tu casa vacía. Leí el mensaje y sentí una risa amarga formarse en mi garganta. Por supuesto que Elena estaba intentando torcer la narrativa. Era exactamente lo que había hecho durante 5 años. Convertir sus abusos en favores incomprendidos. Convertir sus violaciones en gestos de buena voluntad. Pero esta vez tenía evidencia irrefutable de sus verdaderas intenciones. ¿Qué dice la fiscalía?, le pregunté a Juan. Dicen que no van a negociar. La evidencia es demasiado sólida. Los mensajes que Fernando proporcionó demuestran premeditación clara.
Las grabaciones de video muestran el delito siendo cometido. Los documentos falsificados en la plataforma de alquiler demuestran fraude deliberado. No hay manera de pintarlo como un simple malentendido familiar. Juan parecía satisfecho con la respuesta. Esa noche, Fernando me llamó nuevamente. Su voz sonaba exhausta. Mamá, Elena no deja de llorar. Dice que su vida está arruinada, que va a perder su trabajo si tiene antecedentes penales, que no va a poder encontrar otro empleo, que todo esto es desproporcionado para lo que ella considera un error de juicio. Fernando, dije calmadamente, Elena planeó esto durante semanas. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Creó perfiles falsos, falsificó documentos, forzó la entrada a mi casa, le cobró dinero a gente inocente. Eso no es un error de juicio. Eso es actividad criminal deliberada. Lo sé, mamá. Yo sé que tienes razón. Pero es difícil verla así. Nunca la había visto tan desesperada. Mi hijo sonaba destrozado. ¿Y alguna vez te ha pedido disculpas?, pregunté. ¿Alguna vez te ha dicho que se arrepiente de lo que hizo? ¿O solo está preocupada por las consecuencias que está enfrentando? Hubo un silencio largo del otro lado. Finalmente Fernando suspiró. Solo habla de las consecuencias. De lo injusto que es todo. De cómo tú estás siendo vengativa. No ha dicho ni una sola vez que lo que hizo estuvo mal. Ahí tienes tu respuesta, hijo. Elena no lamenta sus acciones. Solo lamenta haber sido atrapada. Mi voz era suave pero firme. Fernando no dijo nada más. Simplemente se despidió con voz quebrada y colgó. A medida que pasaban los días, comencé a recibir mensajes de otras personas. Primas lejanas de Elena, amigas suyas, incluso su propia madre me escribió un mensaje largo y dramático sobre cómo yo estaba destruyendo la vida de una buena mujer por orgullo y rencor. Como una persona cristiana perdonaría y seguiría adelante. Como estaba separando a una familia por vanidad. No respondí a ninguno de esos mensajes. No tenía nada que explicarles a esas personas. No conocían la historia completa. No habían vivido 5 años de abusos constantes. No habían visto la evidencia de la premeditación de Elena. Solo conocían la versión que ella les había contado, una versión donde ella era la víctima y yo era la villana cruel. Pero hubo un mensaje que sí me llamó la atención. Era de una mujer llamada Leticia que se identificó como exempleada de la empresa donde trabajaba Elena. Señora Lucía, no me conoce, pero sentí que debía contactarla. Trabajé con Elena durante 2 años antes de renunciar. Quiero que sepa que lo que ella le hizo no me sorprende para nada. Elena tiene un patrón de comportamiento manipulador. En el trabajo, constantemente se apropiaba del crédito por el trabajo de otros. Mentía sobre sus logros. Creaba problemas entre compañeros y luego se posicionaba como la pacificadora. Varias personas renunciamos por su culpa. Pero ella siempre lograba salirse con la suya porque era muy buena manipulando a los superiores. Ver que finalmente está enfrentando consecuencias por sus acciones me da algo de paz. Solo quería que supiera que usted está haciendo lo correcto. Leí ese mensaje 3 veces. Era validación de algo que yo ya sabía en mi corazón, pero que nunca había podido confirmar completamente. Elena no era solo problemática conmigo. Tenía un patrón de comportamiento abusivo y manipulador que se extendía a todas las áreas de su vida. Yo no era especial. No era la única que había sufrido sus abusos. Simplemente era la primera en no dejarse aplastar por ellos. Le respondí a Leticia agradeciéndole por compartir su experiencia. Su mensaje me dio fuerzas renovadas para mantenerme firme en mi decisión. Una semana después de haber llegado a casa de Inés, recibí una notificación oficial de la Fiscalía. Elena había sido formalmente acusada. La fecha del juicio preliminar había sido establecida para dentro de 3 semanas. Me pedían que estuviera disponible para dar testimonio. Le mostré la notificación a Inés. Mi hermana me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Lucía, ¿cómo te sientes con todo esto? Sé que estás siendo fuerte, pero esto tiene que estar afectándote. Me senté junto a ella y tomé su mano. ¿Sabes qué es lo extraño, Inés? Me siento en paz. Por primera vez en 5 años, siento que recuperé el control de mi propia vida. Elena pasó tanto tiempo haciéndome sentir que yo era el problema,
que yo era la exagerada, la difícil, la egoísta. Pero ahora veo claramente que nunca fui yo. Siempre fue ella. Inés apretó mi mano. Estoy orgullosa de ti, hermana. No todas tienen el coraje de defenderse así. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero que tenía el código de área de mi ciudad. Contesté con precaución. Señora Lucía. Era una voz de mujer que no reconocí. Mi nombre es Eulalia. Soy la madre de una de las personas que alquiló su casa a través del anuncio falso de Elena. Mi hija y su familia fueron quienes estuvieron en su propiedad. Sentí que mi cuerpo se tensaba. Sí. Quiero disculparme profundamente por lo que pasó. Mi hija no tenía idea de que era un fraude. Ella pensó que había encontrado una buena oferta para unas vacaciones familiares. Cuando la policía llegó y les explicó la situación, estaban aterrorizados. Pensaron que iban a ser arrestados. La voz de Eulalia sonaba genuinamente apenada. Entiendo, dije suavemente. Y quiero que sepa que no guardo ningún resentimiento contra su hija o su familia. Ellos también fueron víctimas de Elena. Ella los engañó tanto como me violó a mí. Gracias por decir eso, respondió Eulalia con alivio evidente. Mi hija me pidió que la contactara para ofrecerle testimonio si lo necesita. Ella está dispuesta a declarar sobre cómo Elena le presentó todo, los documentos falsos que le mostró, las mentiras que le dijo. Quiere ayudar en lo que pueda. Esto era inesperado, pero bienvenido. Sería muy útil. Le voy a dar el contacto de mi abogado para que su hija pueda coordinar con él. Después de colgar con Eulalia, llamé inmediatamente a Juan y le di la información. Esto es excelente, Lucía, dijo Juan con entusiasmo. Un testimonio de la familia engañada va a fortalecer aún más el caso. Demuestra que Elena no solo te perjudicó a ti, sino que también defraudó a gente inocente. Eso va a influir mucho en cómo el juez vea el caso. Los días siguientes fueron relativamente tranquilos. Me dediqué completamente a Inés, ayudándola con sus tratamientos, cocinando sus comidas favoritas, viendo películas antiguas juntas por las tardes. Eran momentos preciosos que ambas necesitábamos. Pero en el fondo de mi mente, siempre estaba consciente de lo que estaba sucediendo en mi ciudad. Juan me mantenía actualizada. El abogado de Elena estaba intentando desesperadamente negociar un acuerdo. La fiscalía se mantenía firme. Fernando había entregado evidencia adicional que encontró en la computadora compartida que tenía con Elena, incluyendo borradores de mensajes nunca enviados donde ella expresaba su odio hacia mí con palabras aún más venenosas. Elena está comenzando a entrar en pánico, me escribió Juan. Su abogado le ha explicado la seriedad de los cargos. Está mirando a una multa de hasta $50,000, posible tiempo en prisión de hasta 3 años, y antecedentes penales permanentes. Por primera vez está entendiendo que esto no va a desaparecer. Estaba en mi segunda semana con Inés cuando recibí un mensaje que no esperaba. Era de Elena. Un mensaje largo, desesperado, lleno de súplicas y promesas. Lucía, por favor. Te lo suplico. Retira los cargos. Me equivoqué. Lo admito. Cometí un error terrible y estoy dispuesta a hacer lo que sea para compensarlo. Puedo pagarte el doble, el triple de lo que gané con el alquiler. Puedo disculparme públicamente. Puedo hacer trabajos en tu casa gratis. Lo que tú quieras. Pero por favor, no arruines mi vida por esto. Tengo un futuro, tengo planes, tengo sueños. Un récord criminal va a destruir todo eso. Leí el mensaje con una mezcla de emociones. Parte de mí sentía una satisfacción fría al ver a Elena finalmente enfrentando la realidad de sus acciones. Pero otra parte, la parte que había sido educada para ser compasiva y perdonar, sintió un pequeño tirón de duda. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Era esto realmente necesario? Luego recordé los 5 años de abusos. Los comentarios envenenados. Las invasiones constantes. La manipulación. La forma en que me había hecho sentir pequeña y egoísta por simplemente querer paz en mi propia casa. La premeditación de su ataque final. Los mensajes burlones que me envió cuando pensó que había ganado. Y la duda desapareció. Le respondí con un mensaje simple y directo. Elena, las consecuencias que estás enfrentando no son algo que yo te esté haciendo.
Son el resultado natural de tus propias acciones. Tuviste 5 años para respetar límites. Tuviste innumerables oportunidades para tratarme con el mínimo de respeto básico. Elegiste no hacerlo. Ahora enfrentas las consecuencias de esas elecciones. Eso no está en mis manos cambiarlo. Su respuesta fue inmediata y furiosa. Toda la falsa humildad desapareció. Eres una amargada. Una vieja rencorosa que no puede soportar que alguien más joven y más bonita esté en tu familia. Siempre me tuviste envidia. Siempre me trataste como si no fuera suficientemente buena para tu precioso hijo. Todo esto es venganza porque Fernando me eligió a mí y no pasó toda su vida pegado a tus faldas. Espero que estés feliz destruyendo a tu propia familia por tu ego enfermo. Leí el mensaje y simplemente lo borré. Ahí estaba la verdadera Elena. Sin máscaras. Sin pretensiones de ser la víctima incomprendida. Solo rabia pura y proyección. Acusándome de exactamente lo que ella había hecho durante años. Actuar por envidia, por ego, por rencor. No le respondí. No había nada más que decir. Juan me llamó esa tarde. Lucía, tengo noticias. La fiscalía rechazó formalmente cualquier tipo de negociación. El caso va a juicio completo. También quiero informarte de algo que descubrimos durante la investigación. Hizo una pausa. Parece que este no es el primer fraude que Elena comete. Sentí que mi estómago se contraía. ¿Qué quieres decir? Investigaron su historial financiero como parte del caso. Encontraron que hace 3 años, Elena creó una campaña de recaudación de fondos en línea supuestamente para una organización benéfica de niños enfermos. Recaudó cerca de $2,000. La organización benéfica nunca existió. Se quedó con todo el dinero. Nunca fue procesada porque las víctimas eran contribuyentes pequeños que nunca se organizaron para denunciarla. Pero los registros están ahí. Me quedé sin palabras. Elena no era solo manipuladora y abusiva. Era una estafadora habitual. Esto era un patrón de comportamiento profundamente arraigado. Hay más, continuó Juan. También encontraron que utilizó la identidad de Fernando para abrir 2 tarjetas de crédito sin su conocimiento. Acumuló deudas de casi $5,000 que Fernando está pagando sin saber que no fueron compras suyas. La investigación reveló todo esto. ¿Fernando sabe?, pregunté. La fiscalía lo contactó esta mañana para informarle. Por lo que entiendo, está devastado. Dice que va a revisar todos sus documentos financieros. No tiene idea de qué más puede descubrir. Esa noche, Fernando me llamó. Sonaba completamente derrotado. Mamá, no sé quién es la persona con la que me casé. Pensé que la conocía. Pensé que solo tenía algunos problemas contigo, que tal vez era conflicto de personalidades, incompatibilidad entre suegra y nuera. Pero esto es otra cosa completamente diferente. Elena es una criminal, una mentirosa patológica, y yo estuve defendiéndola todo este tiempo. Fernando, no te culpes por haber confiado en tu esposa. Es natural confiar en la persona con la que te casas. Elena es muy buena ocultando quién realmente es. Intenté consolarlo aunque mi propio corazón estaba roto por mi hijo. He estado revisando nuestras finanzas. Mamá, hay cargos que no reconozco. Transferencias que nunca autoricé. Ella ha estado robándome durante años y yo ni siquiera me di cuenta. Su voz se quebró. ¿Cómo pude ser tan ciego? El amor nos hace confiar, hijo. Y las personas como Elena explotan esa confianza. Pero ahora sabes la verdad. Y puedes tomar decisiones basadas en esa verdad. Quería abrazarlo, consolarlo, pero estaba a 6 horas de distancia. Ya contacté un abogado de divorcios, dijo Fernando después de un momento. No puedo seguir casado con alguien así. No puedo construir una vida con una persona capaz de lo que ella hizo. El abogado dice que con toda la evidencia de fraude, el divorcio debería ser rápido y yo no debería ser responsable de ninguna de sus deudas o problemas legales. Me parece una decisión sabia, respondí suavemente. Mamá, lo siento. Siento muchísimo haberte pedido que perdonaras a Elena. Siento haber minimizado todo lo que te hizo durante años. Siento no haber visto lo que estaba pasando frente a mis ojos. Fernando estaba llorando abiertamente ahora.
Fernando, ya está perdonado. Tú no sabías. Ella te manipuló tanto como me manipuló a mí. La diferencia es que tú estabas enamorado de ella, lo que hacía su manipulación aún más efectiva. Sentí mis propias lágrimas formándose. Te amo, hijo. Y vamos a superar esto juntos. Hablamos durante casi una hora más. Fernando me contó cosas que había descubierto, patrones de comportamiento que ahora veía con claridad, mentiras que finalmente reconocía como tales. Era doloroso escucharlo, pero también era necesario. Mi hijo necesitaba procesar todo esto, y yo iba a estar ahí para él. Después de colgar, me senté en silencio por un largo rato. Inés se acercó y se sentó a mi lado. ¿Cómo está Fernando?, preguntó con suavidad. Destrozado. Pero creo que va a estar bien. Es fuerte. Y ahora está viendo la verdad. Miré a mi hermana. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Inés? Elena tenía una buena vida. Tenía un esposo que la amaba, una familia que la había aceptado, oportunidades para construir algo real. Pero su necesidad de manipular, de controlar, de tomar lo que no era suyo, destruyó todo eso. Y ni siquiera por necesidad. Solo por, no sé, maldad, envidia, algún vacío interno que nada podía llenar. Inés asintió sabiamente. Algunas personas llevan tanto veneno dentro que eventualmente termina envenenándolas a ellas mismas. Elena cavó su propia tumba. Lucía, tú solo te negaste a ser enterrada con ella. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Tenía razón. Durante años había estado al borde de esa tumba que Elena estaba cavando, y ella había intentado empujarme dentro. Pero esta vez, cuando ella finalmente cavó lo suficientemente profundo, fui yo quien se apartó y la dejó caer sola. Los siguientes días transcurrieron en una extraña calma. Juan me informó que Elena había intentado contactar a varios miembros de la familia buscando apoyo, pero la mayoría la había rechazado una vez que conocieron los detalles completos del caso. La evidencia era demasiado clara. Sus acciones eran demasiado graves. Incluso su propia madre, después de ver las grabaciones de video y los mensajes donde Elena planeaba todo, había dejado de defenderla tan vigorosamente. Elena está completamente aislada ahora, me dijo Juan. Su abogado básicamente le ha dicho que su única opción es declararse culpable y esperar clemencia del juez. Pero incluso con un acuerdo de culpabilidad, está mirando a multas severas, libertad condicional y antecedentes permanentes. No hay manera de salir de esto sin consecuencias graves. Mi tiempo con Inés estaba llegando a su fin. Habían pasado casi 2 semanas desde mi llegada, y aunque mi hermana todavía necesitaba cuidados, sus tratamientos habían estabilizado y tenía un plan médico sólido en marcha. Había llegado el momento de pensar en mi regreso a casa. La noche antes de mi partida, mientras empacaba mis cosas, recibí una llamada de Juan. Lucía, hay algo que creo que deberías saber antes de regresar. Algo que descubrimos en las grabaciones de las cámaras de seguridad que no te había mencionado antes porque quería confirmarlo completamente antes de decírtelo. Sentí una punzada de curiosidad mezclada con aprensión. ¿Qué es, Juan? ¿Recuerdas que me dijiste que habías dejado algunos objetos que parecían valiosos pero que realmente no lo eran? El reloj decorativo, los marcos plateados, ese tipo de cosas. Hizo una pausa. Bueno, las cámaras captaron a Elena tomando esos objetos. No solo los movió del lugar, los empacó en su bolso y se los llevó. Me quedé completamente inmóvil. Elena robó de mi casa. Sí, y no solo eso. También tomó algunas joyas de tu joyero. No eran las piezas más valiosas porque imagino que guardaste esas en tu caja fuerte, pero eran objetos personales tuyos. Las cámaras lo registraron todo con claridad. Fecha, hora, ángulos múltiples. No hay duda de que fue ella. Juan sonaba casi satisfecho al dar esta información. Cerré los ojos y respiré profundamente. Elena no solo había violado mi propiedad y cometido fraude, también había robado. Había entrado a mi habitación, abierto mis cajones más personales y tomado cosas que no le pertenecían. El nivel de violación era casi incomprensible. ¿La fiscalía sabe de esto?, pregunté con voz temblorosa por la rabia contenida. Sí. Les entregamos las grabaciones esta mañana. Están agregando cargos de robo al caso.
Esto complica significativamente la situación legal de Elena. Ya no es solo allanamiento y fraude. Es robo con premeditación. Entró a tu casa con la intención de tomar tus pertenencias. Juan hizo una pausa. Lucía, con estos cargos adicionales, Elena está mirando a consecuencias mucho más severas de lo que ya enfrentaba. Bien, dije simplemente. No sentía alegría. No sentía victoria. Solo sentía una especie de justicia fría y necesaria desarrollándose exactamente como debía. Hay algo más, continuó Juan. Cuando las autoridades confrontaron a Elena con esta nueva evidencia, ella primero lo negó. Dijo que las cámaras debían estar manipuladas, que era imposible que hubiera hecho eso. Pero cuando le mostraron las grabaciones, cuando vio su propia imagen claramente visible tomando los objetos, su defensa completa se desmoronó. Su abogado básicamente le dijo que ya no había nada que hacer, que necesitaba declararse culpable de todos los cargos y rogar por clemencia. ¿Y qué dijo ella?, pregunté. Tuvo un colapso completo en la oficina de su abogado. Gritó que todo esto era culpa tuya, que le habías tendido una trampa, que habías dejado esas cosas ahí intencionalmente para que ella las tomara. Su abogado tuvo que explicarle que incluso si eso fuera cierto, lo cual no lo es, ella todavía cometió el acto de robar. Nadie la obligó a tomar nada. Fue decisión suya completamente. Juan suspiró. Elena no vive en la realidad, Lucía. Hasta el último momento, está tratando de culpar a todos menos a sí misma. Esa noche apenas dormí. Mi mente daba vueltas procesando todo lo que había ocurrido en estas 2 semanas. Había venido a cuidar a mi hermana, un acto simple de amor familiar. Y en ese tiempo, toda una red de mentiras, fraudes y abusos había sido expuesta. Elena había sido revelada por quien realmente era. Mi hijo había despertado a la verdad. Y yo había demostrado que establecer límites no era egoísmo, era supervivencia. A la mañana siguiente, me despedí de Inés con un abrazo largo y apretado. Gracias por recibirme, hermana. Estos días contigo me dieron exactamente lo que necesitaba: perspectiva, paz y tiempo para pensar con claridad. Inés me sostuvo el rostro entre sus manos. Lucía, ve a casa y recupérala. Esa casa es tuya. La trabajaste, la ganaste, la mereces. No dejes que lo que Elena hizo te robe la paz que tenías en ese lugar. Sus palabras me llenaron de determinación. Tenía razón. Elena había intentado contaminar mi hogar con su presencia, con sus acciones, con su veneno. Pero yo no iba a permitir que eso permaneciera. Iba a limpiar mi casa, física y emocionalmente, y la iba a recuperar como mi santuario. El viaje de regreso fue largo pero tranquilo. Usé esas 6 horas para prepararme mentalmente para lo que vendría. El juicio, el testimonio, enfrentar a Elena en la corte. Pero también para imaginar mi vida después de todo esto. Una vida donde finalmente había establecido límites firmes. Donde había demostrado que respetarme a mí misma no era negociable. Cuando el autobús finalmente entró a mi ciudad, sentí una mezcla de alivio y anticipación. Estaba en casa. Juan me había ofrecido recogerme de la estación, y lo vi esperando cuando bajé del autobús. Bienvenida a casa, Lucía, dijo con una sonrisa cálida. Tu casa está exactamente como la dejaste. Yo mismo fui a verificar ayer. Está limpia, segura, lista para que regreses. Subimos a su auto y mientras conducía hacia mi casa, me puso al día con los últimos desarrollos. Elena se declaró culpable de todos los cargos ayer. Su abogado finalmente la convenció de que no tenía defensa posible. La audiencia de sentencia está programada para dentro de una semana. La Fiscalía está recomendando una combinación de multa significativa, libertad condicional estricta, servicio comunitario obligatorio y antecedentes penales permanentes. No va a prisión, pero su vida está permanentemente marcada por esto. ¿Cómo está Fernando?, pregunté. Mi hijo había estado en mi mente constantemente. Está mejor de lo que esperarías. Se mudó a un apartamento pequeño hace 3 días. Dice que necesitaba espacio para procesar todo. Ha estado trabajando con su abogado de divorcios. El proceso está avanzando rápido dado que Elena está enfrentando cargos criminales. Fernando no va a ser responsable de ninguna de las consecuencias legales o financieras de Elena. Juan me miró de reojo.
Tu hijo es más fuerte de lo que pensabas, Lucía. Está manejando esto con madurez. Llegamos a mi calle y cuando vi mi casa, sentí una emoción profunda apoderarse de mí. Ahí estaba. Mi hogar. Las paredes que había pintado con mis propias manos. El jardín que había cultivado con paciencia. La puerta que había cruzado miles de veces. Y aunque Elena había intentado violarla, contaminarla, reclamarla como suya, seguía siendo mía. Juan me acompañó hasta la puerta. Saqué mis nuevas llaves y las inserté en la cerradura nueva. La puerta se abrió suavemente y entré. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Limpio, ordenado, intacto. Las cámaras de seguridad seguían en su lugar, discretas pero vigilantes. Caminé por cada habitación lentamente. La sala donde Elena había entrado con esos extraños. La cocina que habían usado sin permiso. Mi habitación donde había robado mis pertenencias. Cada espacio necesitaba ser reclamado, no físicamente sino emocionalmente. Voy a hacer una limpieza profunda, le dije a Juan. Voy a lavar cada superficie, cada rincón. Voy a quemar incienso, voy a abrir todas las ventanas, voy a dejar que entre aire fresco y luz. Voy a sacar cualquier rastro de lo que pasó aquí. Juan asintió comprensivamente. Es un ritual de purificación. Es exactamente lo que necesitas hacer. Y si necesitas ayuda, solo tienes que llamarme. Después de que Juan se fue, me quedé sola en mi sala. El silencio era profundo, casi sagrado. Me senté en mi sofá y miré alrededor. Esta casa había sido testigo de tanto. Mi matrimonio, la enfermedad de mi esposo, mi viudez, años de trabajo duro para mantenerla. Y ahora esto. Pero había sobrevivido. Y yo también. Esa tarde comencé la limpieza. No era solo limpieza física. Era un acto de recuperación. Con cada superficie que lavaba, con cada ventana que abría, con cada rincón que fregaba, estaba diciéndole a este espacio, eres mío otra vez. Estás seguro otra vez. Nadie va a violarte otra vez. Mientras trabajaba, mi teléfono sonó. Era Fernando. Mamá, ¿ya llegaste a casa? Sí, hijo. Estoy aquí. Estoy limpiando. Mi voz sonaba más ligera de lo que había sonado en semanas. ¿Puedo pasar a verte mañana? Necesito hablar contigo. Necesito disculparme apropiadamente. Cara a cara. Fernando sonaba nervioso, pero determinado. Por supuesto, hijo. Ven cuando quieras. Esta siempre será tu casa también. Y lo decía sinceramente. Fernando era mi hijo. Elena había sido el problema, nunca él. Esa noche, después de horas de limpieza, me preparé un té y me senté en mi sala recién limpia. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la brisa fresca de la noche. El incienso de lavanda llenaba el aire con su aroma calmante. Y por primera vez en 2 semanas, me sentí completamente en paz. Revisé mi teléfono y vi que había recibido un correo electrónico de la Fiscalía. Era la notificación oficial de la declaración de culpabilidad de Elena y los detalles de la audiencia de sentencia. Leí cada palabra cuidadosamente. Los cargos eran extensos: allanamiento de morada agravado, fraude electrónico, apropiación indebida, falsificación de documentos, robo en segundo grado. Cada uno con sus propias consecuencias potenciales. La Fiscalía estaba recomendando una multa de $30,000, 3 años de libertad condicional con supervisión estricta, 200 horas de servicio comunitario, restitución completa de los objetos robados o su valor monetario, y prohibición de cualquier contacto con la víctima o su propiedad. Además, los antecedentes penales serían permanentes y públicos. La semana siguiente transcurrió en una especie de calma tensa. Continué limpiando y reorganizando mi casa, reclamando cada espacio como mío. Fernando vino a visitarme al día siguiente de mi regreso, tal como había prometido. Cuando abrí la puerta y vi a mi hijo parado ahí con los ojos rojos e hinchados, mi corazón se partió un poco. Lo abracé sin decir palabra. Él se derrumbó en mis brazos como no lo había hecho desde que era niño. Lo siento tanto, mamá. Lo siento tanto, repetía una y otra vez entre sollozos. Lo llevé adentro, le preparé café, y nos sentamos juntos en la sala. Durante horas hablamos. Fernando me contó todo lo que había descubierto sobre Elena en las últimas semanas.
Las mentiras que ahora reconocía. Las manipulaciones que finalmente veía con claridad. El control que ella había ejercido sobre él sin que se diera cuenta. Me hizo dudar de mi propia percepción de la realidad, me dijo con voz quebrada. Cada vez que yo sentía que algo no estaba bien, ella me convencía de que yo estaba equivocado. De que yo era el problema. De que necesitaba ser más comprensivo, más flexible, más abierto. Y yo le creía porque la amaba. Porque confiaba en ella. Eso es lo que hacen los manipuladores, hijo. Te hacen dudar de ti mismo hasta que dependes completamente de su versión de la verdad, le expliqué con suavidad. No fue tu culpa no verlo. Elena era muy buena en lo que hacía. Fernando se quedó callado por un momento, mirando su taza de café. He estado en terapia desde que descubrí todo. El terapeuta dice que voy a necesitar tiempo para procesar el trauma de haber sido manipulado durante tanto tiempo. Dice que es normal sentirse estúpido, enojado conmigo mismo por no haber visto las señales. Pero que necesito ser compasivo conmigo mismo también. Tu terapeuta tiene razón, le dije tomando su mano. Fuiste víctima tanto como yo. Solo que de manera diferente. Hablamos sobre el divorcio, sobre sus planes futuros, sobre cómo se estaba reconstruyendo. Fernando me dijo que había cerrado todas las cuentas compartidas con Elena, había cambiado todas sus contraseñas, había revisado cada aspecto de su vida financiera. Encontré más deudas que ella había creado a mi nombre. Casi $8,000 en total. Pero mi abogado dice que puedo presentar cargos adicionales si quiero. Que hay evidencia clara de robo de identidad. ¿Vas a hacerlo?, pregunté. Fernando suspiró profundamente. No lo sé. Parte de mí quiere solo cortar todos los lazos y seguir adelante. Otra parte siente que ella necesita enfrentar consecuencias por todo lo que hizo. No solo a ti, sino a mí también. Cualquier decisión que tomes, la voy a apoyar, le aseguré. Esto es tu proceso, hijo. Tienes que hacer lo que sea mejor para tu sanación. Los días pasaron y llegó finalmente el día de la audiencia de sentencia. Me vestí con ropa simple pero digna. Un conjunto gris claro, nada llamativo, nada que pudiera interpretarse como celebración o venganza. Solo una mujer de 62 años que iba a presenciar cómo se hacía justicia. Juan me acompañó a la corte. Fernando decidió no asistir. No puedo verla, mamá. Todavía no. Es demasiado pronto, me había dicho la noche anterior. Yo entendía completamente. Cuando entramos a la sala del tribunal, vi a Elena sentada con su abogado en la mesa de la defensa. Se veía demacrada, mucho más delgada de lo que recordaba, con ojeras profundas y el cabello sin su brillo habitual. Llevaba un vestido verde oscuro conservador y zapatos planos. Nada del estilo llamativo que solía usar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me sorprendió. No era arrepentimiento. No era vergüenza. Era odio puro. Incluso ahora, incluso enfrentando las consecuencias de sus propias acciones, Elena me culpaba a mí. Me odiaba por no haberle permitido salirse con la suya. Aparté la mirada. Su odio ya no tenía poder sobre mí. El juez entró y la audiencia comenzó. La fiscal presentó el caso completo, cada cargo, cada pieza de evidencia, cada grabación de video. Explicó la premeditación, el fraude deliberado, el robo calculado. Mostró los mensajes donde Elena planeaba todo. Presentó testimonio de la familia que había sido engañada. Cada detalle fue expuesto metódicamente. Luego fue el turno del abogado de Elena. Intentó argumentar que su clienta había actuado por impulso emocional, que estaba pasando por problemas personales, que merecía una segunda oportunidad. Pero incluso él sonaba poco convincente. La evidencia era demasiado clara. Las acciones de Elena habían sido demasiado calculadas. Finalmente, el juez le preguntó a Elena si tenía algo que decir antes de dictar sentencia. Elena se puso de pie lentamente. Por un momento pensé que tal vez finalmente iba a mostrar algo de remordimiento genuino. Estaba equivocada. Su señoría, comenzó Elena con voz temblorosa pero con un tono de indignación apenas contenida, acepto que cometí errores de juicio. Pero quiero que el tribunal entienda que fui provocada. Lucía siempre me trató con desdén, siempre me hizo sentir inferior, siempre presumía de su casa mientras mi esposo y yo luchábamos financieramente.
Lo que hice fue impulsivo, sí, pero fue resultado de años de ser tratada como ciudadana de segunda clase en esa familia. Sentí que la rabia subía por mi garganta, pero me mantuve completamente quieta. Ni siquiera cambié mi expresión facial. No iba a darle la satisfacción de verme reaccionar. El juez la miró con una expresión que claramente mostraba que no estaba impresionado. Señora Elena, he revisado toda la evidencia en este caso. Los mensajes de texto muestran que usted planeó estas acciones durante semanas. Las grabaciones de video muestran que entró a la propiedad de la víctima sin permiso, la alquiló fraudulentamente a extraños por dinero y robó pertenencias personales. Nada de esto sugiere impulsividad. Todo sugiere premeditación y malicia deliberada. Elena abrió la boca para responder, pero su abogado la tocó en el brazo y ella se calló. El juez continuó. He considerado cuidadosamente todos los factores en este caso. La gravedad de los crímenes, la premeditación involucrada, el impacto en la víctima, y su historial que incluye fraudes previos que nunca fueron procesados. También he considerado que usted se declaró culpable, aunque solo después de que la evidencia hiciera imposible cualquier otra opción. Hizo una pausa y miró directamente a Elena. La sentenció a pagar una multa de $45,000 a ser pagada en cuotas durante los próximos 5 años. 3 años de libertad condicional con supervisión mensual obligatoria. 300 horas de servicio comunitario a ser completadas en los próximos 2 años. Restitución completa a la víctima por el valor de los objetos robados más daños. Y una orden de restricción permanente que le prohíbe acercarse a la víctima, su propiedad, o cualquier miembro de su familia dentro de un radio de 500 metros. Elena se tambaleó ligeramente. Su abogado tuvo que sostenerla. Además, continuó el juez, estos cargos permanecerán en su registro criminal permanentemente. Cualquier violación de los términos de su libertad condicional o de la orden de restricción resultará en prisión inmediata. ¿Entiende estos términos? Sí, su señoría, susurró Elena con voz apenas audible. El mazo cayó. Esta corte está cerrada. Salí del tribunal con Juan a mi lado. El aire fresco de la tarde me llenó los pulmones y sentí como si pudiera respirar completamente por primera vez en semanas. No sentía alegría ni celebración. Solo sentía un profundo alivio. Justicia. Cierre. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Juan mientras caminábamos hacia su auto. Pensé cuidadosamente antes de responder. Me siento en paz. No porque Elena esté sufriendo consecuencias, sino porque finalmente los límites que establecí fueron respetados. Por un sistema, por una corte, por la ley. Durante años me hicieron sentir que establecer límites era egoísmo. Pero hoy se confirmó que proteger lo que es mío, proteger mi dignidad, proteger mi espacio, no solo está bien, sino que es un derecho fundamental. Juan asintió con una sonrisa comprensiva. Has manejado todo esto con una gracia extraordinaria, Lucía. Muchas personas en tu situación habrían explotado, habrían gritado, habrían actuado impulsivamente. Tú mantuviste la calma, preparaste tu defensa inteligentemente, y dejaste que la justicia siguiera su curso natural. Eso requiere una fortaleza que no todos tienen. Llegamos a su auto y me ofreció llevarme a casa. Durante el trayecto, revisé mi teléfono. Había un mensaje de Fernando. Mamá, ¿cómo salió todo? Estoy pensando en ti. Le respondí, todo salió como debía. Te cuento cuando llegue a casa. Te amo, hijo. Cuando Juan me dejó frente a mi casa, me quedé un momento parada en la acera mirándola. Mi hogar. Mi santuario. El lugar que había protegido con inteligencia y determinación. Las paredes color crema brillaban suavemente bajo el sol de la tarde. El jardín que había cuidado durante años estaba floreciendo. Todo estaba exactamente como debía estar. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El silencio era reconfortante, no pesado. Me preparé un té y me senté en mi sala, en mi sofá, en mi espacio. Y por primera vez en años, no sentí la presencia invisible de Elena acechando en cada esquina. No sentí sus comentarios venenosos flotando en el aire. No sentí su envidia contaminando mi paz. Esa noche, Fernando vino a cenar. Cocinamos juntos como no lo habíamos hecho desde que era adolescente. Le conté cada detalle de la audiencia mientras picábamos verduras y revolvíamos la olla. Él escuchó en silencio,
procesando cada palabra. ¿Crees que Elena alguna vez va a entender realmente lo que hizo mal?, me preguntó mientras poníamos la mesa. Reflexioné sobre su pregunta. Honestamente, no lo sé. Algunas personas nunca desarrollan la capacidad de verse a sí mismas con honestidad. Siempre son la víctima en su propia narrativa. Siempre es culpa de alguien más. Elena puede pasar por todos los programas de rehabilitación del mundo y seguir creyendo que yo fui la villana en esta historia. Y eso está bien, continuó Fernando. Porque lo que ella piense ya no importa. Lo que importa es que tú estableciste límites, los defendiste, y ganaste. Le enseñaste algo muy importante, mamá, no solo a ella sino a mí también. ¿Qué te enseñé?, pregunté con curiosidad. Que el amor propio no es egoísmo. Que proteger tu paz no es crueldad. Que establecer límites no es ser mala persona. Durante años vi cómo cedías, cómo tolerabas, cómo mantenías la paz a costa de tu propia comodidad. Y pensé que eso era nobleza. Pero ahora entiendo que eso no era nobleza. Era permitir abuso. Lo que hiciste estas últimas semanas, eso sí fue verdadera fortaleza. Fernando tenía lágrimas en los ojos. Lo abracé fuertemente. Tú también estás aprendiendo eso, hijo. Estás estableciendo tus propios límites. Estás reconstruyendo tu vida basada en respeto propio. Eso me llena de orgullo. Cenamos tranquilamente, hablando de cosas simples. Sus planes de mudarse a un apartamento mejor. Mi idea de redecorar la habitación de huéspedes. Tal vez adoptar un gato para tener compañía. Cosas normales, cotidianas, saludables. Cosas que no habíamos podido disfrutar durante años porque siempre había drama con Elena contaminando cada momento. Después de que Fernando se fue, me senté sola en mi sala otra vez. Pensé en todo lo que había pasado. La violación de mi hogar. La traición. El proceso legal. La sentencia. Y me di cuenta de algo importante. Elena no había ganado nada. Absolutamente nada. Había perdido su matrimonio. Había perdido su reputación. Había perdido su libertad condicional. Tenía deudas enormes. Tenía antecedentes criminales que la seguirían el resto de su vida. Tenía una orden de restricción que la mantenía alejada de cualquier contacto conmigo. Y lo más importante, había perdido cualquier poder que alguna vez tuvo sobre mí. Yo, por otro lado, había recuperado mi paz. Había fortalecido mi relación con mi hijo. Había demostrado que los límites eran sagrados y defendibles. Había aprendido que la justicia, aunque lenta, era posible. Había reclamado completamente mi espacio como mío y solo mío. Los siguientes meses transcurrieron en una tranquilidad que no había experimentado en años. El divorcio de Fernando se finalizó rápidamente. Elena intentó pedir pensión alimenticia, pero fue negada dado su estatus criminal. Fernando comenzó a reconstruir su vida. Incluso empezó a salir con alguien nuevo eventualmente, una mujer amable que me trató con respeto genuino desde el primer momento. Yo rediseñé mi casa poco a poco. Pinté algunas paredes con colores nuevos. Compré muebles diferentes. No porque los viejos estuvieran contaminados, sino porque quería que este espacio reflejara esta nueva etapa de mi vida. Una etapa donde yo establecía las reglas. Donde yo decidía quién entraba y quién no. Donde mi palabra era ley en mi propio territorio. Juan se convirtió en un amigo aún más cercano. A veces cenábamos juntos, compartíamos historias, reíamos de cosas simples. Era bueno tener esa amistad sin complicaciones, sin agendas ocultas, sin manipulaciones. Una tarde, casi 6 meses después de la sentencia, estaba regando mi jardín cuando una mujer joven se acercó caminando por la calle. Se detuvo frente a mi casa y me miró con curiosidad. Disculpe, ¿es usted Lucía? Me puse tensa inmediatamente, preguntándome si sería alguna amiga de Elena. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? La mujer sonrió tímidamente. Mi nombre es Leticia. Le envié un mensaje hace meses sobre mi experiencia trabajando con Elena. Solo quería conocerla en persona y agradecerle. Reconocí el nombre inmediatamente. Leticia, sí. Recuerdo tu mensaje. Agradecerme por qué. Por hacer lo que muchas de nosotras no tuvimos el coraje de hacer. Por enfrentar a Elena y no dejar que se saliera con la suya.
Desde que su caso se hizo público, 3 personas más que trabajaron con ella han presentado quejas formales sobre su comportamiento. Una incluso está considerando una demanda civil por acoso laboral. Usted abrió una puerta que muchos necesitábamos que se abriera. Leticia tenía lágrimas en los ojos. Me acerqué y tomé su mano. No hice nada heroico, Leticia. Solo me defendí. Solo dije que no y lo sostuve. Cualquiera puede hacer eso. Pero no cualquiera lo hace, respondió ella. Y eso hace toda la diferencia. Después de que Leticia se fue, me quedé pensando en sus palabras. Tal vez mi historia sí importaba más allá de mi propia experiencia. Tal vez al negarme a ser víctima silenciosa, había dado permiso a otros para hacer lo mismo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa limpia, segura, completamente mía, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Desde aquella tarde cuando Elena me envió ese mensaje burlón mostrando extraños en mi sala, hasta este momento de paz absoluta. Elena había pensado que me estaba enseñando una lección sobre humildad y presunción. Pero la única lección aprendida fue esta. Algunas personas solo entienden límites cuando enfrentan las consecuencias de cruzarlos. Durante años toleré abusos pequeños, pensando que mantener la paz era más importante que mantener mi dignidad. Estaba equivocada. La paz real no viene de ceder ante quienes te pisotean. Viene de pararte firme en tu propio valor y no permitir que nadie lo disminuya. Viene de saber que tu hogar, tu espacio, tu vida, son sagrados y defendibles. Viene de entender que decir no te hace mala persona, te hace una persona con límites saludables. Me acosté en mi cama esa noche, en mi habitación, en mi casa, rodeada de silencio pacífico. Y dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, sin miedo. Porque finalmente, después de años, estaba completamente en casa. Completamente en paz. Completamente libre. Elena había intentado enseñarme humildad. En cambio, me enseñó algo mucho más valioso, la importancia inquebrantable del respeto propio.